Hola a todos, continuamos una semana más compartiendo la palabra de Dios. En el día de hoy estaremos viendo lo que es la curva de aprendizaje, cuáles son sus etapas, cómo el pueblo de Dios pasó por estas etapas y cómo aplica a la vida del cristiano del día de hoy. Quédate hasta el final y vamos a descubrirlo juntos. También quiero aprovechar a hacerte una invitación. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte nada de lo que estemos compartiendo. Como por ejemplo, la semana que viene vamos a estar compartiendo de una de las principales funciones de la Biblia. Así que suscríbete y no te lo pierdas. Como veníamos hablando, vamos a estar viendo lo que es la curva de aprendizaje, porque hoy en día el cristiano tiene muchas dificultades en algunas áreas. Y vamos a ver cómo este concepto nos puede ayudar a comprender, basándonos en la historia del pueblo de Dios, nos va a hacer entender cómo el cristiano muchas veces se parece al pueblo de Dios y se estanca en algunas áreas. Así que bueno, rápidamente vamos a ir viendo lo que es la curva de aprendizaje, que es la forma de ver a una persona cómo con la práctica y el tiempo puede llegar a dominar un aprendizaje nuevo, una tarea, algo que tenga que desempeñar. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, ustedes se podrán acordar que en el liceo, o en la UTU, o en el secundario, en el país en donde te encuentres, nos enseñaban dos cosas. Una, la función lineal, que ustedes se pueden acordar, voy a usar mi mano. Este, Teníamos el eje de la X y el eje de la Y, y la función era lineal, recta hacia arriba. Y después teníamos la función cuadrática, que también tenemos la X y la y hacía una pequeña curva, una pequeña parábola, ¿verdad? Bueno, de aquí sale este concepto de la curva de aprendizaje. ¿Por qué? Bueno, a medida de que nosotros vamos practicando en el tiempo, nosotros vamos a ir dominando más rápido o más lento una tarea. Y es una curva porque nos podemos estancar en algún punto de ese aprendizaje. Nos podemos encontrar con un estancamiento. Y eso lo vamos a ver ahora en las etapas de la curva de aprendizaje. Y son cinco básicamente. En el punto número uno, que es el inicio. Después tenemos el progreso inicial, el crecimiento rápido, la meseta y el dominio. Son estas cinco etapas que tiene la curva de aprendizaje. Vamos a ver cómo el pueblo de Dios pasa por esas etapas y cómo se relaciona con el cristiano del día de hoy. Porque el cristiano del día de hoy le cuesta algunas cosas y lo podemos ver en el texto que vamos a tocar en el día de hoy, que se encuentra en Hebreos capítulo 5 y vamos a leer hasta el capítulo 6 versículo 3. Son unos poquitos versículos, no se asuste tampoco. Y dice así, dice, porque debiendo ser ya maestros, la etapa del dominio, después de tanto tiempo otra vez tenéis necesidad de que os enseñen cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche. Retrocedieron, se estancaron, y no de alimento sólido, pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la razón de la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por lo cual, dejando ya la enseñanza primaria acerca de Cristo, vayamos adelante hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la enseñanza de lavamientos, la de imposición de manos, la de resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. También vamos a ver unos versículos de Corintios capítulo 3,
que nos van a ayudar a entender también un poco de esto y cómo está el cristiano hoy en día. No todos, hay algunos que se estancaron y otros que siguen adelante, que siguen creciendo, como dice el versículo 3 del capítulo 6. Y esto haremos si en verdad, si Dios en verdad lo permite, seguir adelante, seguir adelante. Así que bueno, vamos a ir viendo rápidamente cómo el pueblo de Dios pasó por estas etapas. Yo lo marqué en una línea de tiempo cronológicamente. Al pueblo de Dios le costó más de 1000 años aprender un montón de cosas. Espero que a nosotros los cristianos no nos cueste tanto, ¿verdad? Bueno, teníamos la primera etapa que era el inicio, una etapa de confusión donde no se entiende mucho. Yo esta etapa la marqué desde el Éxodo hasta el término de los jueces, porque allí el pueblo de Dios recibe la ley, pasa por el desierto, se establece en la tierra prometida y cae en un ciclo vicioso en la época de los jueces, del pecado, opresión, clamor y liberación. Cae en ese círculo vicioso, pero ¿por qué? Porque no podían seguir avanzando, se quedaron en esa etapa inicial. Ellos recibieron la ley y tenían que ir paulatinamente poniéndola en práctica. Era la palabra de Dios. Ellos recibieron ordenanzas a través de Moisés que Dios le había dado. Después que entraron en la tierra prometida, desobedecieron a Dios, dejaron a gente extranjera en su pueblo, ahí entró una mezcolanza con los dioses. Eso no se termina hasta que caen en el cautiverio con Babilonia, ¿verdad? Judá que cae en el cautiverio con Babilonia porque las otras 10 tribus se vuelven en Samaria. Entonces tenemos esta etapa inicial que la podemos marcar desde el Éxodo, que ellos salen del desierto, pasan por el desierto, añoran haberse quedado en Egipto, el Señor los rezonga, les muestra milagros, les muestra la providencia, el amor. Ellos tienen que ir entendiendo, se frustran porque no entienden nada, quieren volverse. Y esta es la primera etapa que pasa Israel, ¿verdad? En la curva de aprendizaje. Que si nosotros la llevamos en la práctica del día a día, en nuestros días, podemos decir que es el cristiano cuando recién se convierte. Tiene que dejar su vida en el pasado, tiene que abandonar ciertas prácticas que a veces las abandona rápido, otras veces no. Esto por eso tenemos que verlo como está, como podíamos ver hoy en los ejes, ¿verdad? Cuanto más practiquemos, más rápido vamos a avanzar en el tiempo, más rápido vamos a ir hacia arriba. Entonces, bueno, nosotros en nuestros inicios tenemos que practicar y no frustrarnos. Después el progreso inicial. En nuestra línea del tiempo, en nuestra cronología, lo podemos marcar desde Samuel hasta el término de los reyes. ¿Y por qué el progreso inicial? Bueno, ya ellos aprendieron a través del círculo de vicioso que era el pecado, opresión, clamor y liberación. Aprendieron ya algunas cosas. Aprendieron a confiar en Dios en cierto momento de esta historia. La primera etapa les llevó 500 años, o aproximadamente 500 años, ¿verdad? Desde que salen del desierto y la época de los jueces, que fueron 450 años. De un círculo vicioso que no lo rompen nunca. Después viene Samuel, le piden rey a Samuel. Dice, mirá, está todo lindo con los jueces, está todo lindo con Dios, pero nosotros queremos un rey como tienen las demás naciones. Ya lo hemos hablado en otros videos, cómo nos hace mal fijarnos en lo que hace el mundo, en lo que tiene el mundo. No podemos querer lo mismo que ellos quieren. Ya lo hemos hablado en videos anteriores. El pueblo de Dios cae en este error de pedirle un rey.
El Señor le da un rey conforme a lo que ellos quieren, le va mal, espantoso. Todos sabemos lo que fue el reinado de Saúl. Viene David, un rey conforme al corazón de Dios. Ahí ellos aprenden y ponen en práctica muchas cosas de las que Dios pedía, pero después que se muere David, viene Salomón, empiezan otra vez a retroceder. Hubo reyes como Asá, Josías, que pusieron su mano en el arado, hicieron las cosas dentro de todo bastante bien, hasta que ellos mismos también patinan, ¿verdad? Y esta es una etapa del progreso inicial. Ponen en práctica algunas cosas, no son constantes, vuelven a traer ídolos de otros países, de otras naciones, y el Señor dice, bueno, se terminó. Ustedes no quieren aprender por las buenas, van a tener que aprender por las malas. Y el Señor permite que el rey Nabucodonosor se lo lleve al cautiverio y allí frenan la máquina, empiezan a pensar que estaban haciendo mal, que toda la vida estuvieron haciendo, hasta aquí ya van prácticamente un milenio de hacer las cosas mal. Frenan la máquina y dicen, bueno, nosotros no podemos seguir así, no podemos seguir así. Y ahí vemos a Daniel, vemos a Esdras, vemos a Nehemías, y ellos por primera vez en la historia entienden que solamente tienen que adorar a Dios, que solamente a Él lo tienen que servir, dejan la práctica de la idolatría, la dejan, se vuelven a Dios de todo corazón. Esdras y Nehemías empiezan a ordenar al pueblo. Esdras, un escriba muy pero muy celoso de la palabra de Dios, les empieza a enseñar, ellos se arrepienten, procuran buscar de Dios fervientemente. Esta es la palabra del crecimiento rápido, porque ellos una vez que reconocen que está mal, bueno, dicen, solamente vamos a hacer lo que dice Moisés, vamos a adorar solamente a Dios y nos vamos a portar bien. Y ellos avanzan rápido, avanzan tan rápido que se pasan de rosca. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque aquí surgen los fariseos y toda esa clase de, de subdivisiones que hay en el pueblo de Dios, que después Jesús tiene que reprender duramente. Jesús y Juan el Bautista. Después entran en una etapa de meseta de 400 años de silencio. El Señor no habla a través de ningún profeta, no se da a conocer, ¿verdad? No se da a entender su voluntad, no habla nada, un silencio absoluto de 400 años. Aquí el pueblo de Dios entra en una meseta, está la época de los macabeos, que eso ustedes también lo pueden buscar y leer, que es una historia del pueblo de Dios que pasó también, hasta que llega la etapa del dominio, que es cuando viene Cristo. Cuando viene Cristo, ellos tenían que alcanzar ese dominio. Muy pocos reconocen al Señor, como los apóstoles, ¿verdad? Ellos lo reconocen al Señor y deciden dominar, ¿verdad? Ellos deciden entrar a esa etapa del dominio. Decir, bueno, ahora sí, tenemos al Mesías acá con nosotros y nos toca, es la hora de enseñar todo lo que aprendimos. Porque ellos sabían muy bien la ley, pero la ley era fría y académica. Y cuando vino Cristo, como mencionábamos en el video anterior, esa guía, ese ayo, fue despedido porque ahora está Él, está Cristo. Él iba a poner el verdadero sentido de las Escrituras, iba a ampliar las demandas de la ley, pero también iba a ampliar su gracia y su misericordia. ¿Y por qué digo que acá hay que tener un poco de cuidado? Bueno,
porque muchos de los judíos no aceptaron a Jesús, no lo aceptaron. Ellos dijeron, no sos el Mesías que estábamos buscando o estábamos esperando. Nosotros queríamos a un Mesías que nos liberase de la opresión de los romanos, cosa que no sucede. El Señor les dice, bueno, dice, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, diciéndole que tenían que obedecer a las autoridades. Y eso los judíos no lo aceptaron de ninguna manera. Entonces muchos de los judíos no pudieron entrar en la etapa del dominio, de enseñarles a otros todo lo que habían aprendido. Otros sí, como los apóstoles, ¿verdad? Y después cuando Pedro en Hechos 2 da aquel sermón en donde muchos judíos se arrepienten, reconocen que estuvieron mal en crucificar a Cristo, y empieza la iglesia. Aquí en el punto del dominio converge los judíos con los gentiles y se forma la iglesia. Y la iglesia ahora empieza a enseñar todo lo que pasó el pueblo de Dios y a mostrar a Cristo. Y hay muchos cristianos que en el día de hoy pasaron por estas etapas. Bueno, en la conversión, después dieron sus primeros pasitos, ya fueron dejando cosas que hacían antes, pero todavía a veces recaen. Después llegan a la etapa de crecimiento rápido, ese enamoramiento que, como se dice, ¿verdad?, del Señor, empiezan a buscarlo, empiezan a servirle de buena manera, pero llegan un momento que se estancan y no pueden seguir hacia adelante. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo aplica el cristiano. Porque el pueblo de Dios sigue todavía en esa meseta. Los judíos no aceptaron a Cristo. Entonces se quedaron estancados ahí. Y ahora vamos a ver que no está mal pasar por la etapa 1, 2 y 4. Pero no nos podemos quedar a vivir ahí. Ni en la etapa 1, ni en la etapa 2, ni en la etapa 4. Porque el Señor mismo nos está demandando que nosotros vayamos a etapas más avanzadas de fe y vayamos creciendo en el peregrinaje. Ustedes siempre lo decimos en el canal, de que la prueba más difícil que tiene el cristiano es llegar a la meta. Llegar con Cristo. Y es algo constante de todos los días. Nosotros tenemos que batallar contra nuestra carne, contra el mundo, contra un montón de cosas, ¿verdad? Que eso lo hablamos en la prédica del Peirasmos, ¿verdad? El cristiano está en una carrera de constancia. Y de eso trata también la curva de aprendizaje. De no quedarnos estancados, sino de, bueno, aunque sea muy poquitito, ir creciendo. No quedarnos en esas etapas iniciales ni en la etapa de la meseta. Y bueno, lo vamos a ir viendo ahora. Vamos a ir analizando lo que leímos en el texto del día de hoy. El verso 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, gente que hace tiempo que es cristiana, que se le ha enseñado bien, pero no avanza. El escritor de Hebreos dice acá, hago un paréntesis, que ya que estamos en Hebreos, si alguno de ustedes quiere estudiar la Biblia, el mes que viene, en julio, se va a empezar con el próximo trimestre del Seminario Bíblico de Fe, en donde se va a enseñar este libro, esta carta, ¿verdad?, que hace de nexo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es una de las columnas doctrinales del Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que si a ustedes les gustaría, les voy a dejar todo en la descripción de este video para que ustedes puedan acceder ahí, informarse e inscribirse.
Y como decía el versículo 12, dice, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, otra vez tenéis necesidad de que se os enseñe cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Le tienen que volver a enseñar lo de la etapa 1 y 2 para que ellos sigan avanzando. Le tienen que volver como quien dice, a presentar de nuevo el Evangelio. ¿Por qué? Porque se dejan dominar, como dice ahora en Corintios, que lo vamos a leer ahora, se dejan dominar por las pasiones del cuerpo y no pueden seguir avanzando. Entonces tienen que ser ya maestros, pero se les tiene que volver a enseñar de vuelta. Rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche, como a niños espirituales, como a niños. Se les tiene que dar comidita suave, porque si le dan un plato fuerte, se les cae mal. Y no da alimento sólido, porque todo aquel que participa de la leche es inexperto, etapa 1 y 2, y en la etapa 4, inexperto en la palabra justicia porque es un niño, no crece, no está creciendo. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, esos que siguen, a pesar de que se equivocan, a pesar de que es difícil, siguen hacia adelante, todos los días van creciendo, aunque sea un poquitito, para lo que por la razón de la costumbre ellos se ejercitan todos los días, tienen los sentidos ejercitados del discernimiento del bien y del mal. Ellos saben lo que es pecado y lo que no es pecado, saben lo que está bien y lo que está mal, porque se ejercitan todos los días, van queriendo aprender hasta llegar a esa etapa del dominio, ¿verdad? Dice, por lo cual, dejando ya la enseñanza primaria acerca de Cristo, cuando nosotros nos convertimos y empezamos a aprender de las cosas de Dios, abrazamos la fe y bueno, decimos, bueno, tenemos que hacer esto, esto y lo otro. Dejan esa primera etapa y van avanzando. Vamos adelante hacia la madurez. ¿Ven? Van avanzando hacia la madurez. No está mal pasar por la niñez. Todos pasamos por la niñez. Pero está mal quedarse estancados en la niñez. Y como dice el verso 3 del capítulo 6, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Y esto nos abre la puerta para ir ahí a Corintios, capítulo 3, 1 Corintios, capítulo 3, que el apóstol Pablo los amonesta de una manera bastante dura, pero no porque por autoritario, sino para que ellos vayan creciendo. Ellos no quieren Pablo no quiere que ellos se queden estancados en la etapa de la niñez. Y si yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, o sí, os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces ni sois capaces. Y miren la explicación. Porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis según el modo humano, andan según la carne. Por eso decía yo hoy, cuando leíamos Hebreos, que nosotros tenemos una lucha continua con la carne. Y eso nos va a llevar ahora al capítulo 12 de Romanos, versículo 2, que lo vamos ahora a ver más adelante, porque acá podemos ver una de las tres cosas que nos perjudica quedarnos estancados, ¿verdad? Que nosotros no podemos ser carnales toda la vida. No podemos vivir en una etapa de inmadurez espiritual, no podemos vivir en una etapa de niñez espiritual, sino que tenemos que ir hacia adelante, hacia la meta. Nosotros tenemos que llegar a esa etapa del dominio para enseñarles a la gente que está en el mundo, o a la gente que no evita la iglesia, enseñarle a crecer, enseñarle con nuestra experiencia de vida en el Señor, cómo hay que crecer.
porque nosotros todos hemos pasado por momentos difíciles en el Señor y de la mano del Señor hemos salido. Y eso es lo que dice también Hebreos, que esa multitud de espectadores que hay viéndonos, bueno, puedan ver el testimonio que tenemos, nuestra vida, cómo le hemos llevado. Y bueno, el hermano pasó esto, que es muy difícil, yo estoy pasando por algo similar. Bueno, vamos arriba, que se puede. De la mano del Señor, siempre de la mano del Señor, hacia adelante. Y dice así, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo y otro soy de Apolos, ¿no sois carnales? Como diciendo, bueno, eh, yo soy del fan, el club fan de Pablo o del fan club de Apolos. Y se olvidan de Cristo. No hay ministro, no hay ministro en la iglesia más importante que Cristo. Y lo va a explicar Pablo ahora más adelante. Pero antes de eso quiero ver tres cosas de por qué puede ser contraproducente quedarnos estancados o no crecer. Nos lleva a pecar y a retroceder, como vimos recién en el versículo 2 y lo que dice Hebreos 5:13, ya lo vimos, nos lleva a pecar y a retroceder. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos la práctica de acercarnos a Dios, de estar constantemente buscando crecer, nuestros sentidos se atrofian. Que es lo del punto siguiente, dice, nos exponemos a peligro porque se atrofian nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque perdemos la práctica del discernimiento del bien y del mal, nos volvemos carnales y decimos, no, me parece que no es pecado esto, me parece que no es pecado aquello, nos estancamos, retrocedemos y perdemos las bendiciones. Y aquí está lo que veníamos hablando, como dice Romanos 12:2, que lo vamos a ver. Romanos 12:2. ¿Por qué? Porque no renovamos nuestra mente. Y al no renovar nuestra mente, caemos en el error anterior de perder el discernimiento del bien y del mal. No tenemos que perder eso. Dice así, Romanos 12:2, dice, no os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Por eso nos perdemos las bendiciones, porque no sabemos la voluntad de Dios. Y si nosotros no sabemos la voluntad de Dios porque nos volvemos carnales, nos separamos, le perdemos la práctica, ¿cómo vamos a saber lo que Dios quiere para nosotros? Nosotros, como hemos visto en videos anteriores, como dice Jeremías, el Señor siempre quiere lo bueno para nosotros. Él siempre quiere lo bueno. Pero bueno, si nosotros nos estancamos o no queremos crecer, nos atrofiamos y perdemos esa capacidad de discernir el bien y el mal y de lo que Dios quiere para nosotros. Que siempre es lo mejor. Siempre es lo mejor. Entonces tenemos que ver cómo nosotros en esa curva de aprendizaje, detectar en dónde estamos, detectar, ir hacia adelante, no quedarnos en esa pancita de la curva, en esa etapa 4 de la meseta. Y siempre creciendo, siempre, porque es lo mejor para nosotros. Así que bueno, quería dejarles eso con ustedes. Quería compartir esto. Yo sé que el crecimiento de cada uno es distinto, lo dice Pablo también ahí en Corintios 3, versículo 6. El crecimiento de cada uno es distinto y eso no está mal. Eso no está mal. Nosotros no podemos pretender crecer como un hermano. Capaz que el hermano está creciendo rápido, pero
tenemos que crecer. Nosotros tenemos todos distintos crecimientos y distintas formas de crecer. Lo dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 6 de 1 Corintios 3, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. A nosotros nos ha presentado el Evangelio, nos han enseñado, pero el crecimiento lo da el Señor en nosotros. El Señor mismo nos va a ir dando ese crecimiento, pero si nosotros avanzamos, tenemos que ir hacia adelante. Eso era lo que yo tenía para compartir con ustedes. Si les fue de bendición, no se olviden de compartirlo. Quizás hay algún hermano o alguna persona que esté pasando por algo de esto y le pueda hacer de bendición. Vamos a despedirnos con una oración. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que tú me das de compartir tu palabra, Señor, de compartir este espacio con los que nos están escuchando. Como decimos siempre, Señor, no sabemos cómo están pasando los que están del otro lado de la pantalla, pero tú sí lo sabes, Señor. Háblales a sus corazones, que puedan ellos crecer, que puedan llegar a esa etapa del dominio para poderles enseñar a otros, Señor, a conocerte. Te damos gracias, Padre, por todo eso, en el nombre de Jesús. Amén. Eso era lo que yo tenía para compartir con ustedes. Espero que les haya sido de bendición. Si les fue de bendición, no se olviden de compartirlo y nos estamos viendo la semana que viene.